circular, como están viendo ustedes, ¿no es cierto? En cambio, convexo sí da un... Y cuando es endocavitario, ¿no? También ustedes van a ver que el ángulo de apertura es mucho mayor, ¿no es cierto? Sí, en mayor diámetro, ¿ya? Entonces, de 90 grados diríamos, entonces me va a dar una imagen de mayor diámetro. Bien, entonces aquí nosotros estamos usando la sonda lineal, lo he puesto en la parte, diríamos, del flanco, ¿ya? Cualquiera de los dos, flanco derecho o izquierdo, no importa eso. Entonces tenemos un primer momento que es la piel. Observen la piel, doctores, ¿sí? Que tiene una determinada ecoestructura, observen, ¿sí? Luego paso a la siguiente pared, que es vendría a ser el tejido celular subcutáneo. Esta es una persona delgadita, con poco panículo adiposo, como están viendo, en la cual también cambia, ¿no es cierto?, la estructura, ¿no es cierto? Son ecos lineales, ¿no?, característicos del tejido, ¿no? Y bueno, y también tiene sus panículos, ¿no es cierto?, adiposos, ¿ya? Y entonces tiene una segunda capa que vendría a ser el tejido celular subcutáneo, ¿sí? Luego de ahí viene una capa hiperecogénica, ¿no es cierto?, que va envolviendo a este músculo que ya ustedes lo conocen, que es el recto anterior del abdomen, como ustedes están observando, ¿no es cierto? Sí, entonces es la fascia anterior del recto anterior del abdomen. Luego viene ya el músculo, ¿no es cierto? Sí, de un aspecto miofibrilar, ¿no es cierto? ¿Por qué ofrece esa miofibrilar? Es por su determinada impedancia, ¿no? Y la estructura de cada uno de las interfaces, y ustedes lo van, ¿no?, caracterizando de esa manera. Luego de ahí viene la fascia posterior, ¿no es cierto? Y luego ya viene la cavidad, pero previo a eso viene el peritoneo, e incluso ustedes están viendo cómo es el movimiento de rotación, ¿no es cierto?, del intestino. Entonces, observen cómo va atravesando el sonido y cada uno de ellos me da su ecoestructura característica. ¿Quién me está dando esta ecoestructura? La impedancia acústica, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, todo tejido tiene su determinada impedancia acústica y ustedes pueden ver que le da esa característica de su ecoestructura. ¿Sí? Muy bien. Eso era que quería mostrarles, no sé si se había respondido por ahí esa imagen. Si hubiera alguna pregunta hasta acá, ¿sí? Vamos a continuar entonces con las propiedades del ultrasonido, doctores, ¿sí? Y hablando de propiedades del ultrasonido, entonces vamos a hablar nuevamente en algunas características, ¿no es cierto?, que a la vez son propiedades, ¿ya? ¿Sí? Entonces aquí tenemos 12 propiedades que tiene el sonido y cada uno de ellos representa, diríamos, no están subyugados a lo que es la frecuencia, ¿ya? Excepto la velocidad del sonido. Esta es la oveja negra de la familia. De estos 12, entonces sacamos esta oveja negra que no tiene nada que ver, o sea, no reconoce como líder a la frecuencia. Después la frecuencia interviene con todas las otras propiedades del sonido, menos con la velocidad de propagación del sonido. Como le dije yo con antelación, la velocidad del sonido depende netamente, ¿no?, de la característica o de la densidad, ¿no?, y la elasticidad de cada uno de estas capas, ¿cierto? ¿Sí? Entonces la velocidad en el sólido, en el líquido y en el gaseoso, de eso depende la velocidad, ¿ya? Ustedes pueden aumentar la frecuencia y nunca van a cambiar la velocidad de propagación. Entonces esto es un equipo de fútbol, ¿no es cierto? Sí, entonces la frecuencia es el capitán del equipo y los otros vendrían a ser los jugadores, ¿no es cierto?, que son 10, ¿no? Y lo sacamos a lo que es la velocidad de propagación, eso lo mandamos a la banca, ¿no?, por decir, ¿ya? Entonces, aun cuando sea dueño de la pelota, entonces, ¿no es cierto? Sí, eso sucedía siempre, ¿no es cierto? ¿Sí? El que menos jugaba fútbol, entonces ese quería jugar fútbol, se compraba su pelota, ¿no es cierto? Nadie lo quería escoger, pero lógicamente él tenía que jugar.
¿Por qué? Porque lo único, bueno, si no jugaba, agarraba, chapaba su pelota, se iba y no había fútbol para nadie, ¿no es cierto? Entonces este era que lo poníamos, ¿no? De repente medio tiempo en un equipo y para compensar el otro medio tiempo en el otro equipo, ¿no es cierto? ¿Sí? Muy bien, entonces eso vendría a ser, entonces este es el suplentón, entonces lo sacamos y ahí tenemos el equipo de fútbol, ¿no es cierto? De 11 jugadores, ¿ya? Vamos a ir estudiando, reiterando nuevamente cada uno de ellos. Ya habíamos hablado algo de la longitud de onda. ¿Qué vendría a ser la longitud de onda? Entonces, doctores, la distancia o el espacio que ocupa el desarrollo de una onda, ¿cierto? Se mide entre dos picos, ¿no es cierto? ¿Sí? O de pico a pico, ¿sí? También se puede medir de valle a valle, o es la distancia de dos valles, ¿no es cierto? ¿Sí? O la distancia de un ciclo, también se recuerda, ¿sí? Es la distancia del inicio de una onda y el final de la onda, ¿cierto? ¿Sí? O, hablando de esta onda, es una onda sinusal, ¿no es cierto? ¿Sí? Porque una onda podría ser esto de aquí, positiva, entonces de acá a acá no vendría a ser la longitud de onda, ¿no es cierto? Tendría que ser un ciclo, ¿no es cierto? Una onda sinusal con su pico y su valle, ¿no es cierto? Sí, eso vendría a ser entonces lo que es la longitud de onda, ¿no? ¿Sí? La distancia de una onda sinusal, ¿sí? Para diferenciarlo de una onda positiva o una onda negativa, ¿no es cierto? Este comprende los dos, la positiva y la negativa. En otras palabras, se llama onda sinusal. ¿Eso qué corresponde? Un ciclo, ¿no es cierto? ¿Sí? Bien, ahí está la reiteración, distancia de un ciclo, ¿sí? Y determina el índice de resolución del sistema, ¿no es cierto? Sí, el índice de resolución longitudinal o axial del sistema, ¿ya? ¿Qué es la resolución? Nuevamente está esto porque siempre tenemos que hablar de resolución y algo que no se nos debe fijar, ¿no es cierto? Capacidad de identificar estructuras pequeñas o reconocer objetos separados por una mínima distancia y lo vemos como separados o como aislados uno de otro. ¿No es cierto? Sí, eso vendría a ser entonces, ¿no? Lo que es la longitud de onda. ¿Sí? Aquí tenemos, doctores, entonces, observen, a ver, doctores, ¿no? Y voy a meter esa onda. Y yo pregunto a ustedes, ¿no? De pico a pico, ¿cuántos ciclos puedo crear aquí? ¿No es cierto? Desde pico nada más, ¿ah? De este pico a este pico, ¿cuántos ciclos habría en esta imagen, doctores? ¿Cuántos ciclos puedo yo crear? De pico a pico. ¿Qué dicen ustedes? 4 ciclos, dice la doctora Samantha, ¿sí? 4 dice la doctora Wanda. La doctora Jennifer dice 3 ciclos, ¿no es cierto? El doctor Julio dice 4, ¿no? ¿Quién gana? ¿Quién gana aquí? A pesar de eso, ya se va empatando la situación. El doctor Jesús dice, ¿sí? ¿No? Debe ser a lo mejor las doctoras están de acuerdo. Creo que dice el doctor, también eso de creo, sí, muy bien, muy creyente, doctor. Bien, entonces, 4 y 3, ya. A las finales, entonces, estamos entre 4 y 3. Vamos a formar, ¿no? los diferentes ciclos de pico a pico. A ver, vamos entonces a crear los ciclos, ¿ya? De pico al siguiente pico. Ahí está formándose un ciclo, ¿sí? ¿Ya? De pico a pico, 2 ciclos. Y de pico a pico, 3 ciclos. ¿Está bien, doctores? Estamos, ¿no es cierto? Bien es cierto, hay 4 ondas positivas, pero si hablamos de ciclo, ya dijimos, ¿no es cierto? Tendría que ser una onda positiva más una negativa, ¿no es cierto? Son 3 ciclos. ¿Estamos, doctores? ¿Estamos de acuerdo, no es cierto? ¿Sí? ¿Ya? ¿Sí? Considerando eso, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Por qué? Porque acá hay media, ¿no es cierto? Media compresión, más media compresión, una compresión, más una rarefación, ahí tienen un ciclo, ¿correcto? Siempre tiene que haber
una compresión y una rarefacción, ¿no es cierto? Media compresión más media compresión y más una rarefacción, segundo ciclo, ¿correcto, doctores? ¿Vamos? Ahora sí. Muy bien. Y según esta formación, entonces, ¿cuántos puntos puedo ver en estos 3 ciclos? ¿Qué dicen ustedes, doctores? ¿Sí? ¿Cuántos puntos puedo ver? La doctora Sabina dice 6 puntos. ¿Quién dice no? Observen, ¿no? Que aquí tienen un ciclo y en este ciclo hay solamente, o en este, ¿no? En esto hay solamente un ciclo, nada más. Observen, doctores, hay un ciclo, acá también hay otro ciclo y acá hay otro ciclo. Por lo tanto, tenemos aquí, ¿no? 2 ciclos por cada ciclo. A ver, ¿qué dicen, doctores? ¿Sí? Hay 2 puntos, pero hay un solo ciclo. ¿Qué dice el sistema? El sistema debe decir el número de ciclos me va a dar el número de puntos. ¿Correcto, doctores? ¿Sí? ¿Se recuerdan? ¿Sí? El número de ciclos, ¿no es cierto? Muy bien, el doctor José Martínez nos dijo, ya, muy bien, captó la idea, ¿no es cierto? ¿Por qué dice 3? Esperamos que te haya gustado el video. Si es así, nos ayudaría muchísimo que nos dejaras un comentario y un me gusta, ya que la red neuronal de la web valora esto muchísimo y así recomienda nuestros videos a más gente. Además, puedes seguirnos y activar la campanita para recibir una notificación cuando subamos nuestro próximo video. Así que nos vemos en él. Un saludo.